Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. ¿Qué os parece? Lo dijo Martin Luther King, un luchador por los derechos humanos, ¿no? El día pasado estuvimos viendo 5 paralelismos entre 2 personajes que cambiaron la historia de la humanidad. Fueron Moisés y Jesús de Nazaret. Hoy vamos a considerar otros 5 paralelismos y con esto terminaremos esta exposición. El 6º paralelismo que yo veo entre Moisés y Jesús de Nazaret es que en ambos casos su trabajo estuvo acompañado de señales espectaculares. Con Moisés pues hubo toda una serie de eventos que pretendían mostrar el poder del Dios de Israel. Si os acordáis, la vara de Aarón, que la tiró al suelo y se convirtió en ¿qué? En una serpiente. Y los hechiceros de Egipto, ¿qué hicieron? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Increíble, ¿no? Pues, si no lo veo, no lo creo. La plaga de sangre, pues resulta que los hechiceros también hicieron lo mismo. Luego después vino la plaga de ranas y los hechiceros hicieron lo mismo. Después vino la de los piojos y los hechiceros hicieron lo mismo, pero dice el texto que lo intentaron pero no pudieron. Llegaron a una conclusión: dedo de Dios es este. Ahí eso ya era una manifestación de la deidad que ellos no pudieron imitar. Después vino la plaga de moscas, después la del ganado, después la de las úlceras, después la del granizo, después la de las langostas, la de las tinieblas y por último fue la muerte de los primogénitos. Pero muchas de estas plagas que he mencionado ocurrían de vez en cuando en Egipto. Es decir, eso no era novedoso. Lo novedoso tenía que ver con 3 factores y eso es lo que causó asombro en lo que allí aconteció en Egipto. 3 factores que son: el primero, la discriminación; el segundo, la sincronización; y el tercero, la intensidad. Y me voy a explicar porque después lo vamos a ver esto mismo en Jesús de Nazaret. La discriminación. ¿A quién afectó esas plagas? A los egipcios. ¿A los egipcios? Al pueblo de Israel no, solamente a los egipcios. Por ejemplo, se menciona de la plaga de moscas y de la plaga del ganado. El ganado de Egipto murió, pero el de Israel no. Discriminación. Ocurría en unos lugares, pero no en otros. La sincronización. Las plagas ocurrieron en un momento determinado y también con una duración determinada, según Moisés decía que tenían que ocurrir. Por ejemplo, Moisés le pregunta a Faraón con respecto a la plaga de ranas, le dice: ¿cuándo quieres que termine esta plaga? Y Faraón le dice: mañana. Hoy no, mañana. Mañana. ¿Y qué dice el texto? Y fue así. Es decir, ocurrió cuando Moisés quería. Sincronización. Y el tercer factor es el de la intensidad. Los efectos de estas plagas fueron absolutamente devastadores. La plaga de sangre afectó a arroyos, a estanques, a ríos, a depósitos de aguas y también a los vasos de madera y a los vasos de piedra. Todo, absolutamente todo, quedó afectado por esta plaga de sangre. La plaga de ranas, nos dice Éxodo 8:5, las ranas cubrieron toda la tierra de Egipto. La plaga de granizo, dice el texto, Éxodo 9:24, hubo pues granizo mezclado con fuego tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Lo mismo pasa con la plaga de langostas. En Egipto, las plagas lo que generaron fue destrucción y muerte absoluta. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Es tremendo, ¿no? Dice que fue endurecido. Plaga tras plaga, el corazón de Faraón se fue endureciendo, como una huida hacia adelante, para demostrar que el que mandaba era él. No se estaba dando cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en su pueblo. En el caso de Jesús de Nazaret, pues resulta que también hubo toda una serie de eventos espectaculares. Pero esos eventos, esas señales, no estaban orientadas a la destrucción, sino todo lo contrario, a la construcción, como si Jesús fuera una especie de albañil que lo que quería era construir pueblo, ¿no? Se dedicó su vida a sanar a los enfermos. ¿A quién sanó? A los ciegos, a los cojos, a los leprosos. Se dedicó también a alimentar a la gente, es decir, a cubrir sus necesidades más básicas y más sencillas. Alimentó primero a 5.000, después alimentó a 4.000. Se dedicó también a promover la vida, resucitó. ¿A quién resucitó Jesús? A Lázaro, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo. Eventos absolutamente espectaculares, ¿no? Porque se dedicó a dar vida a todos aquellos que le rodeaban.
Y las señales de Jesús generaron, en lugar de tristeza por la destrucción que hubo en Egipto, todo lo contrario, generaron alegría. La gente estaba absolutamente asombrada. Estaban allí que casi no se lo creían, ¿no? Y muchos venían a ver a Lázaro, a ver si es verdad de esto que estamos oyendo, de que Lázaro ha resucitado de entre los muertos. Y venían a verlo para ver si esto era así. Y eso generó gran gozo. Nos dice el Evangelio que después de la resurrección de Jesús, que fue la señal por excelencia, los discípulos tuvieron ¿qué? Gozo, alegría. Y además Jesús mismo anunció: vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo, con esa señal por excelencia que fue la resurrección de Jesús. También vemos aquí los tres factores que hemos comentado antes: la discriminación, la sincronización y la intensidad. La discriminación. Mirad, las señales que Jesús hizo, ¿a quién las hizo? Al pueblo de Dios. No las hizo fuera del pueblo de Dios. ¿Os acordáis que vino una mujer cananea en un momento para que le ayudara? Oye, mira que mi hija está endemoniada, ¿por qué no me echas un cable? Y Jesús ni siquiera la escuchó, pasaba de ella. Y los discípulos vienen a Jesús y le dicen: oye, ¿por qué no la despides ya, que está molestando un poquito? Échala de aquí. Y la mujer logró llegar hasta los pies de Jesús y pedirle ayuda. Y Jesús dice a sus discípulos: no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ostras, qué fuerte, ¿no? Pero esa mujer tuvo insistencia. ¿Y qué es lo que pasó? Jesús le dice: no está bien coger el pan de la mesa y echarlo a los perrillos. Y la mujer, con una fe increíble, ¿qué dijo? Los perrillos comen también de las migajas. Pero qué espectacular, qué sabiduría tenía esa mujer tan extraordinaria, ¿no? En segundo lugar, vemos también la sincronización. Sucedían estas señales cuando Jesús quería. Por ejemplo, en Lucas 5:13, un leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Y os acordáis de la respuesta de Jesús? Sí, quiero. Y dice el texto: y al instante, su lepra desapareció. La intensidad. Marcos 2:12 nos habla de que Jesús sana a un paralítico y la gente dice: nunca hemos visto tal cosa así. Mateo 9:33 expulsa un demonio y la gente dice: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Así que tenemos la discriminación, la sincronización y también la intensidad, exactamente igual que en tiempos de Moisés. Pero entonces tenemos que preguntarnos qué pasa con la Iglesia, con nuestros días, ¿no? En nuestros días. Porque la Iglesia también, teóricamente, desarrolla una labor, una función que está acompañada de señales. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Está acompañada de señales? El problema histórico que ha tenido la Iglesia es que se ha aliado con el poder. Y desde mi punto de vista eso ha sido una metedura de pata extraordinaria, porque eso se aleja, creo, de la intención de Jesús. El aliarse con el poder, ya sea religioso o sea político. Porque ha sido un poder para someter voluntades. La Iglesia no se ha aliado con el poder para persuadir, sino para someter. Y eso es lo que se aleja del proyecto de Jesús. Ya he hablado en otro momento de lo que es la señal por excelencia en una comunidad, en la Iglesia, que va a evidenciar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Y es el amor de los unos hacia los otros. Esa es la señal por excelencia en el siglo XXI. Esa es la señal que ha de evidenciar que el mensaje que proclamamos es un mensaje verídico. Porque si no hay esa señal, el mensaje que proclamamos está absolutamente vacío. Una comunidad en la que todos somos iguales. Sarai nos decía hace unos días, cuando hablábamos precisamente de este tema, como cuando inauguraron el hospital de aquí de Granollers, que vino el presidente de la Generalitat y toda su pompa del departamento de marketing, ¿no? y miraban a los demás por encima del hombro. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? La altivez de espíritu es uno de los peores enemigos que hay en el ser humano. ¿Somos iguales o no somos iguales? Pero es curioso que se tiene que legislar para que el 40% de los cargos públicos sean mujeres. Bueno, ¿por qué se tiene que legislar si ya somos iguales? ¿Y por qué el 40 y no el 50 si es la mitad de la población? No, es que la directiva europea dice que el 40. Bueno, ¿por qué no ponemos el 50? Pues si somos iguales, ¿no? ¿O no? ¿Somos iguales o no? Aquí en la Iglesia está siendo un ejemplo, porque hay... ¿Cuántos ancianos hay en la Iglesia? 4. ¿Y son? 2 mujeres y 2 hombres. Vamos a ir a hablar con el presidente del gobierno y vamos a decir cómo se hace esto. Una comunidad en la que no se hace discriminación,
ni por razón de género, ni siquiera, y es fuerte lo que voy a decir, ni siquiera por orientación sexual, ni por edad, ni por clase social, ni por el dinero que uno tenga en la cuenta bancaria. No se hace discriminación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Una comunidad que sabe integrar al parecido y al que no es tan parecido, al diferente. Una comunidad en la que el amor cubre multitud de pecados y que está dispuesta a perdonar y a restaurar. ¿Qué os parece este tipo de comunidad? Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que Dios está esperando de nosotros, no otra cosa. Y esa es la señal, ese es el milagro que causará asombro en nuestros días. El hecho de que mostramos cómo es la familia de Dios, cómo es la familia de Jesús, porque el reino de Dios ha venido hasta nosotros. Ese sería el sexto paralelismo entre Moisés y Jesús. Señales espectaculares. Y nosotros estamos llamados a publicar y a mostrar la señal por excelencia, que es el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y eso tiene que fascinar a la gente que nos rodea. Mirad cómo se aman. ¿Os acordáis? En Antioquía a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos, por primera vez en Antioquía, porque seguían a Jesús. El séptimo paralelismo es que los dos celebraron la Pascua como señal de salvación. ¿Os acordáis de las instrucciones que Dios dio a Moisés de cómo debían celebrar la Pascua allí antes de salir de Egipto? Debían elegir un cordero sin mancha, ¿no? Y debían sacrificarlo y debían comerlo. ¿Y qué tuvieron que hacer en los dinteles de las puertas? ¿Os acordáis? Pintar con sangre, para certificar que allí ya había habido un sacrificio. Eso era lo típico en aquella cultura. Y además nos dice el texto muy interesante cómo debían hacerlo. Y dice el texto en Éxodo capítulo 12 que debían estar vestidos, eso era un poco, bueno sí, era típico, pero no con el vestido de urgencia. Y además con el calzado en los pies. Y además debían comer apresuradamente. Es interesante, ¿no? Es curioso, porque había urgencia por la libertad. Porque Faraón estaba a punto ya de dar la orden para que el pueblo saliera de allí de Egipto y los dejaran tranquilos. Y tenían que comer de esa manera apresuradamente, porque había urgencia por la libertad. El ángel exterminador pasó y hubo muerte y angustia entre los egipcios, pero no en Israel. Discriminación, es lo que hemos mencionado antes. Por eso Pascua es salvación para el pueblo de Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y llamó a Aarón y les dijo que se marcharan de Egipto y que cogieran todas sus pertenencias. Éxodo 12:31. Y nos dice el texto que los egipcios les metieron prisa para que se largaran de allí cuanto antes, no fuera a ser que les viniera alguna cosa peor. Además, despojaron a los egipcios. Les dieron vestidos, les dieron alhajas de oro, de plata, y todo lo que pedía Israel se lo daban los egipcios, con tal de que se largaran de allí y que les dejaran en paz. Jesús también celebró la Pascua con sus discípulos. Eso fue como una especie de cena de despedida, porque Jesús iba a morir cuando los corderos eran sacrificados en cada uno de los hogares judíos. Jesús tenía que morir o iba a morir en ese momento. Jesús partió el pan, es lo que vamos a hacer aquí también nosotros, partió el pan e invitó a comer a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después repartió el vino diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Para qué? Ayúdame con eso. Para remisión de pecados. Ojo al dato. Remisión de pecados. Todo lo que hagamos, lo que hemos hecho, lo que hacemos y el mal que podamos hacer, ya ha sido perdonado por nuestro Dios. Esto es impresionante. ¿Quién es capaz de mostrar tal nivel de generosidad? ¿Qué Dios hay que muestre ese nivel de generosidad? No hay ninguno. Solo el Dios de Jesús de Nazaret. Un pacto que proveía libertad, salvación de la opresión en la que vive el ser humano, perdón incondicional. Eso es de una absoluta generosidad. Pablo dijo que nuestra Pascua, ¿quién es? Jesús. Es Cristo. Y esa Pascua, ese Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Así que la Pascua es símbolo de paz, es símbolo de reconciliación, es símbolo de perdón, es símbolo de amor, es símbolo de entrega, de sacrificio, de vida, de salvación. Eso es lo que vamos a celebrar. Y por eso nosotros celebramos la Santa Cena, porque es símbolo de todo esto que estoy comentando, porque es el Dios que quiere salvarnos y quiere salvarnos cada día de las atrocidades que hay a nuestro alrededor. Porque vivimos reconciliados.
hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Eso significa que estamos reconciliados también entre nosotros, ¿o no? Hemos sido perdonados por Dios, ¿verdad? Eso significa que nos perdonamos también los unos a los otros. Depende, Pedro, porque yo al Edu que lo tengo aquí delante, tiene sus dudas. Tiene dudas, ¿no? Pues luego tendremos que hablar con él. Pues si hemos recibido el perdón de Dios, significa que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Si hemos firmado la paz con Dios, significa que nuestro trabajo aquí y ahora es hacer la paz los unos con los otros, ¿o no? No estamos llamados a eso. Y si hemos sido amados por Dios y decimos y se nos llena la boca de que amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer con los que tenemos a nuestro alrededor? Eso es un poquito más difícil. Amar a Dios es fácil, pero no amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y la mayor evidencia de que amamos a Dios es que amamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso la Pascua que celebramos es señal de salvación y de libertad. El octavo paralelismo. Tanto Moisés como Jesús sirvieron y se dirigieron a un pueblo duro de cerviz. Nada más salir de Egipto, después de haber contemplado las señales que hubo allí con respecto a las plagas, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber visto cómo el ejército de Faraón era anegado por el agua, después de haber sido alimentados con el maná, que lo cogían sin haber trabajado, después de haber sido saciados de su sed con el agua que salía de la roca, después de todo eso, llegan al monte Horeb y mientras Moisés está allí en el monte durante 40 días y 40 noches recibiendo las tablas de la ley, ¿qué hizo el pueblo? Un becerro de oro. Un becerro de oro, una imagen de fundición. Y entonces le dice Dios a Moisés, anda, desciende porque no respondo de mis actos. Y dice el texto, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y concluye Dios, es un pueblo duro de cerviz. A partir de ahí los profetas una y otra vez fueron denunciando a Israel la maldad que había y se había instalado en ellos. Normalmente hacia los dirigentes religiosos, enfatizando la injusticia que se estaba cometiendo y el atropello que se estaba cometiendo respecto al pueblo de Dios, un pueblo que debía ser santo. Por ejemplo, Miqueas capítulo 3, verso 11 dice, sus jueces se dejan sobornar, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas vaticinan por dinero, enriquecimiento ilícito. Y eso lo denunciaron los profetas una y otra vez. Por eso el riesgo que corrió Israel fue enorme. Fue enorme porque tuvieron derrotas en las guerras por no seguir la ley de Dios y todo ello culminó en el año 586 con el exilio de Israel a Babilonia. El Dios que los había sacado de Egipto era un Dios severo. Israel tenía que aprender que tenía que seguir al Señor. En el caso de Jesús de Nazaret, pues vemos también algo bastante similar. Dios envió profetas para que le conocieran y todos esos profetas habían sido rechazados. Entonces Dios dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo a ver si a él le escuchan. ¿Y qué hicieron? No les interesó. No solamente ya los dirigentes religiosos gritaron crucifícale, crucifícale, sino nos dice que la multitud de los que allí se habían congregado gritaban crucifícale, crucifícale. Y las palabras más duras de Jesús hacia Israel fueron dirigidas hacia el pueblo en sí, no fueron dirigidas tanto hacia el pueblo, sino más bien hacia los dirigentes religiosos, porque conociendo la ley, la distorsionaban para sus propios intereses con el fin de mantener sometido al pueblo de Dios. Y aquí tenemos que preguntarnos entonces cómo es la iglesia del siglo XXI, cómo es nuestra comunidad y las comunidades evangélicas que hay a nuestro alrededor y en nuestro país. Desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, podéis discrepar, creo que sigue siendo un pueblo terco y duro de cerviz, el pueblo de Dios. Lo que me hace sospechar que el problema no está tanto en el pueblo de Dios, sino en el corazón del ser humano. Todavía se arrojan piedras de discriminación por razón de género. Aquí estamos bendecidos porque los hombres y las mujeres estamos al mismo nivel, pero en comunidades no muy lejanas a esta, hay personas, hay mujeres que todavía no pueden hablar en la congregación. Vamos a ver, ¿esto qué es? Pues se siguen arrojando piedras de discriminación.
Se siguen arrojando piedras de dominación por parte de los poderosos hacia los que son más débiles. Se siguen arrojando piedras de rencor y de falta de reconciliación entre personas que no se hablan en el seno de la misma comunidad. Se siguen arrojando piedras cuando se hace el vacío hacia aquellos que piensan de manera diferente. Se siguen arrojando piedras cuando hay juicio sin tregua hacia el que ha caído, llegando a la falta de misericordia. Se arrojan piedras cuando aparecen los espiritualistas que se preocupan solamente por el alma de las personas, sin importarles si esas personas han comido o no han comido, si llegan al final de mes o no llegan, porque lo importante es el alma. El cuerpo da igual, si pasan hambre eso da igual. La gente necesita pan y palabra. No solamente palabra, sino pan también. Pero no solamente pan, sino también palabra. Y nosotros estamos llamados a eso. Un pueblo duro de servicio. El noveno paralelismo que yo encuentro entre Moisés y Jesús de Nazaret es que ambos legaron un código ético o un código legal, como lo queráis llamar. En el caso de Moisés, el código legal fundamental, ¿cuál fue? Lo tenéis ahí, los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Bueno, es curioso porque 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra actitud con Dios. Y 6 mandamientos tienen que ver con la actitud con nuestros semejantes. ¿Por qué esa descompensación? ¿No os lo habéis preguntado nunca? Porque Dios no nos necesita tanto como el hermano. Como el que tenemos al lado, ¿no? Claro. Mirad, los 6 mandamientos que tienen que ver con nosotros, es decir, con las relaciones entre nosotros y con las actitudes, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar. Eso dice mucho de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Amar a Dios es fácil, porque Él es bueno, pero amar al prójimo que no es tan bueno, pues eso cuesta un poquito más, pero estamos llamados a eso, a soportar, a tolerar al que tenemos al lado, ¿no? Y tratar de ayudarle en sus necesidades. Además de todo esto, Moisés dictó una cantidad de leyes extraordinarias, ¿no? Leyes orientadas todas a preservar la vida. Yo me voy dejando cosas atrás, ¿no? Leyes sobre los esclavos, leyes sobre la restitución, sobre las ofrendas, sobre la pureza, sobre la lepra, leyes sobre temas que tenían que ver con la inmoralidad. Ahí tenéis los textos y muchísimas otras leyes más. Pero con tanta ley, ¿de qué se olvidó? ¿De qué se olvidó el pueblo? El amor. Se olvidó de lo más importante, del amor. Se olvidó de la misericordia y de la justicia. De eso se olvidó el pueblo. Porque tenían tantas leyes que atender que al final lo importante pasó totalmente desapercibido. Y entonces los profetas denunciaron una y otra vez para que el pueblo volviera otra vez a los caminos de Dios. Por eso yo llego a la conclusión de que cuantas menos normas, mejor. Cuanto más cortas, mejor. Porque cuando hay muchas leyes, entonces hay resquicios por los que nos podemos correr, ¿no? En el caso de Jesús de Nazaret, pues el legado ético o el código legal realmente no fue muy largo. Fue cortito. 2 mandamientos básicos. Ya está. 2. ¿Cuáles fueron? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios y al prójimo. Es corto, no me digas que no es corto. O sea, para la ley del Antiguo Testamento, 5 libros casi, ¿no? Bueno, desde Éxodo, Levítico, todo lleno de leyes, Deuteronomio, montón de leyes. Llega Jesús y dice, mira, la ley que yo os transmito es, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Punto y final, ya está. El apóstol Pablo lo captó, lo entendió. Y dijo que toda la ley se resume en ¿qué? En eso. No hace falta más. Es que mirad qué sencillo. No tenemos que complicarnos la vida. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque solamente el amor a los demás va a evidenciar que amamos realmente a Dios. Porque si no amamos a los demás, estaremos manifestando que Dios nos importa un bledo. Aunque se nos llene la boca de canciones de alabanza, y de oraciones grandilocuentes. Eso no sirve de nada, a Dios no le impresiona. Lo que le impresiona es que a quien tengo al lado le amo, le respeto y le sirvo. Por ello tenemos que preguntarnos por el legalismo tan fuerte que hay en algunos sectores evangélicos de nuestros días.
El fundamentalismo se ha instalado hasta cotas insospechadas al más puro estilo fariseo. Recomiendo un artículo que escribí hace bastantes meses en Lupa Protestante que se titula Signos de fariseísmo evangélico. ¿Hay o no hay? Yo creo que hay, pero lo ha habido siempre y no sé por qué me está dando la impresión de que lo va a seguir habiendo, porque se está volviendo otra vez a enfatizar la ley más que la gracia. En aras de defender la esencia de la Biblia, se ha olvidado lo que Jesús enseñó y se ha dejado de tener misericordia hacia el próximo, hacia el hermano de la comunidad, hacia el extranjero, hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el diferente, hacia el díscolo. Y eso, desde mi punto de vista, es muy grave. Es muy grave. Se nos olvida, por ejemplo, que el amor cubre multitud de pecados. ¿O no dice eso la Biblia? Y estamos dispuestos a cubrir multitud de pecados. Si un hermano peca contra ti 7 veces al día, no al mes ni al año, 7 veces cada día, y viene y te dice, perdóname, ¿qué dice el Evangelio? Perdónalo. Perdónalo. El amor cubre multitud de pecados. Y entonces tenemos que preguntarnos cuál es nuestro código legal. El que Jesús nos ha dejado, y lo dejo como interrogante. Yo sé que aquí es fantástico porque somos una comunidad maravillosa, pero el pueblo evangélico en general no es tan maravilloso desde mi punto de vista. El 10º paralelismo, y con este terminamos, es que ambos configuraron un pueblo que debía servir a Dios. En el caso de Moisés, el llamado de Israel, ¿cuál era? Era ser luz, ¿a quién? A las naciones. Ser luz a las naciones, cumpliendo la ley de Dios, y entonces así reflejar cómo era el Dios de Israel. Deuteronomio 4 hay un texto que es maravilloso. Contiene la exhortación a la obediencia y dice, tenéis ahí el texto, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio e entendido, nación grande es esta, Deuteronomio 4:6. Pero es que añade 2 detalles tremendamente significativos en los versos 7 y 8. Y entonces se preguntarán las naciones cuando vean cómo sois y cómo vivís, cómo os comportáis, se preguntarán, ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Dios de Israel? Porque los dioses de los demás pueblos estaban lejos del pueblo, pero el Dios de Israel estaba cerca, estaba en medio del pueblo. Y eso era una revolución, porque eso no se terminaba de entender. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos como el Dios de Israel? Y la siguiente pregunta, ¿qué nación tiene unas leyes tan justas como las que tiene Israel? Dios cercano, leyes justas. Después retomaremos esta idea. Dios cercano, leyes justas. Si eso es un modelo también para nosotros en el siglo XXI. Dios cercano, leyes justas. La intención de Dios ha sido fascinar a las naciones a través de su pueblo, que debía servirle en todas las áreas de su vida, no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social, la misericordia y la justicia hacia el más desfavorecido. En el caso de Jesús, pues resulta que es bastante similar. Jesús inauguró el reino de Dios aquí en la tierra y decidió configurar un pueblo que sirviera de alternativa al imperio del mal, ya fuera religioso o ya fuera político, el imperio del mal. El pueblo que Jesús quiso construir tenía que ver con ser para utilizar la expresión del teólogo católico Gerhard Lofi, ser una sociedad de contraste, es decir, algo opuesto a lo que se ve en la sociedad, donde los valores del reino se evidencian. Por eso la comunidad de seguidores de Jesús hemos de preguntarnos si la sociedad que nos rodea queda fascinada por nuestro Dios, que se ve reflejado en cada uno de nosotros. Es una pregunta muy importante. Por eso tiene que ver con la misión que desarrollamos como comunidad y con la misión que desarrollamos como personas. La sociedad queda fascinada por nuestra manera de pensar y por nuestra manera de actuar. No hay dominio entre nosotros. Fuera, los que llegan al poder, yo no sé qué tiene el poder, pero lo único que quieren es perpetuarse en el poder para dominar. Eso que vivimos en la Europa de las libertades, ¿no? Hombres y mujeres en la comunidad cristiana están al mismo nivel. La libertad se vive con normalidad.
La compasión es nuestra seña de identidad. El perdón cubre las faltas y la discriminación está superada, ya sea por raza, por condición social, por edad, por género o por orientación sexual. Y me vais a permitir un ejemplo. Porque vamos a ver el calibre del que está hecho esta comunidad cuando por esta puerta entre una pareja homosexual y nos digan que quieren formar parte de esta comunidad. ¿Qué vamos a hacer? O cuando alguien decida abortar, ¿qué vamos a hacer? O cuando un joven quiera cambiarse de sexo, ¿qué vamos a hacer como comunidad? Hace unas semanas un grupo de cristianos evangélicos se presentaron en otra comunidad protestante que iban a celebrar la presentación de un niño y que quisieron boicotear el evento porque tenía dos madres, eran dos mujeres, dos personas homosexuales. Y fueron allí a casa ajena a boicotear ese acto. Pero eso es muy gordo, me parece a mí. Algún día, con el permiso del Consejo Pastoral, con el permiso del Consejo de Ancianos, a mí me gustaría tratar el tema de la homosexualidad, porque a mí me da la impresión de que la traducción y la interpretación que se ha hecho de los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, resulta que no dicen lo que dicen, o no dicen lo que nosotros queremos entender. Merecía la pena, porque más tarde o más temprano esto se va a producir, y tenemos que estar preparados para ver qué es lo que vamos a hacer como comunidad, manteniéndonos unidos y juntos, que no quiere decir que pensemos siempre lo mismo. ¿Por qué censurar dos personas que se aman y respetan y deciden vivir juntos sin casarse? Hermanos y hermanas, ¿dónde está el problema? Si el amor, desde mi punto de vista, el amor siempre viene de Dios, siempre. Entonces, si dos personas se aman, aunque no se casen y deciden vivir juntas, ¿cuál es el problema? ¿Qué maldad están cometiendo? Muchas veces, hermanos y hermanas, no me extraña que haya gente que no quiera saber nada de Dios, ni del Evangelio, ni de la Iglesia, al ver cómo pensamos y cómo actuamos. Porque no estamos sirviendo a Dios, en algunos casos, sino estamos sirviendo a viejas ideas que son ajenas a la realidad social que estamos viviendo. Nuestra sociedad tiene unos problemas y unas cuestiones que resolver totalmente distintas al siglo I y totalmente distintas a la época en la que Moisés vivió. Por eso dejamos de ser luz, desde mi punto de vista, a las naciones en muchas ocasiones. Hemos visto 10 paralelismos entre dos personas que cambiaron la historia de la humanidad. Tuvieron los mismos antecedentes opresores, igual que nosotros también el día de hoy también hay opresión. Su nacimiento estuvo marcado por la muerte. Hemos dicho que cada día mueren 8.500 niños de hambre. Egipto representó un papel significativo y Europa es para nosotros un espacio de libertad. El cuarto paralelismo: fueron enviados por Dios para una tarea especial y nos preguntábamos cuál es nuestra tarea como comunidad y como cristianos. En quinto lugar, se enfrentaron al poder establecido, pequeños gestos que podemos hacer para luchar contra la injusticia. Todo cuenta, todo cuenta. El sexto, su trabajo estuvo acompañado de señales, y la señal por excelencia en el siglo XXI entre nosotros es el amor al prójimo, el amor al que tengo al lado. Séptimo lugar, celebraron la Pascua como señal de salvación. Nuestra Pascua es Cristo, es símbolo de libertad, de perdón, de compasión, de reconciliación, de tolerancia, de aceptación. Eso es la Pascua, lo que vamos a celebrar ahora en unos minutos. El pueblo era duro de cerviz. Octavo paralelismo: la Iglesia sigue discriminando, enjuiciando al otro. Noveno, ambos legaron un código ético. El nuestro es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y décimo, configuraron un pueblo para servir a Dios. Y nosotros servimos al Dios de la justicia y al Dios de la misericordia. Lo demás, para mí casi ya ni cuenta. El Dios de la justicia y el Dios de la misericordia, a eso estamos llamados. Yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos mucho que aprender de estos dos personajes, de estos dos individuos que cambiaron la historia de la humanidad. Pero permitidme, porque como no hay dos sin tres, ojalá nosotros nos sumemos a ese proyecto con Moisés y Jesús y configuremos una vida paralela con ellos que suene a música celestial. ¿Parece bien? Que suene a música celestial, porque eso será la evidencia de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Que así sea.